Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Les habla el ingeniero Gustavo Cueto para estar nuevamente llevando a cabo la resolución de un nuevo problema de análisis de estructuras. Bien, entonces comenzamos de inmediato. En esta ocasión tenemos preparado la resolución de un elemento sencillo, ¿no? Que es una viga. Lo que vamos a hacer es utilizar un libro de estructuras e inmediatamente vamos a ir a la página correspondiente donde el análisis es propiamente relacionado con las vigas, ¿no? Y aquí tenemos un problema bastante sencillo, elemental, que nos va a ayudar a comprender todo lo que es la resolución de un elemento estructural como es esta viga, pero por el método matricial, ¿no? Entonces copiamos de inmediato este elemento y lo llevamos a lo que es una hoja Excel como de costumbre, ¿no? Entonces tenemos ahí y podemos ubicarla ahí. Bien, entonces es una viga con una carga en este extremo, tiene un extremo libre, acá un apoyo de 1 grado de libertad y aquí un apoyo que no muestra ningún grado de libertad, ¿no? Bien, entonces podemos nosotros siempre ubicar esta estructura, esta viga, en un sistema de ejes, ¿no? En los ejes en los cuales vamos a ubicarlo es el eje X, que viene en este sentido, el eje X, y el eje Y acá. Podemos ubicar en este punto el origen, ¿no? Eje Y y eje X, ¿no? Sin embargo, es necesario hacer notar que como esta es una estructura ya un tanto real, podemos indicar, debemos suponer que en este punto está saliendo perpendicularmente hacia nosotros, en este caso el eje Z, ¿no? Porque es importante considerar esta dimensión, ¿no? Por algunos elementos que vamos a utilizar. Entonces ya obviamente vamos considerando un análisis en el espacio, ¿no? Entonces aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z está perpendicular, ¿no? Al plano formado por X y Y. Bien, entonces ¿cómo se resuelve esta estructura? ¿Cómo la resolvemos? Bien, vamos a utilizar una formulación que es esta. Es una matriz. Obviamente nosotros estamos resolviendo estos problemas por el método de el método matricial, ¿no? O sea, el método de la rigidez. Bien, entonces vamos a copiar, vamos a copiar esta formulación a la hoja de cálculo y la colocamos ahí y ubicamos esta matriz. Bueno,
vamos a comenzar a analizar, ¿no? Esta matriz ha sido determinada en base a un análisis que se ha hecho de todas las fuerzas que intervienen y de todos los efectos, ¿no?, que se pueden estudiar en una estructura de este tipo, en una viga, ¿no? Indicar primeramente que esta matriz se refiere al método P delta. P delta, ¿no? Obviamente siempre considerando la rigidez de la estructura. Bien, ¿qué es lo que denota? ¿Qué es lo que denota esta matriz? Observamos acá en esta matriz columna que hay aquí de P, que está refiriéndose a un elemento N o a una fuerza N. Esa fuerza N indica una fuerza exterior, ¿no? Una fuerza exterior, pero de tipo normal al eje o a la sección de la viga. Suponiendo que esta viga tiene una sección rectangular, ¿no? Entonces esta fuerza N estaría actuando perpendicular a esa sección, ¿no? Perpendicular a la sección transversal, ¿no?, de este elemento. B significa corte, o sea, una fuerza de corte, como esta, por ejemplo, como esta. Y también está siendo indicada por el subíndice, ¿no? Aquí hay un subíndice que, si nosotros agrandamos, ¿no?, podemos ver. Entonces, sí, como este es el eje X, entonces es una fuerza normal en el sentido X. Acá, una fuerza de corte en el sentido Y, ¿no? Y, nuestro eje Y. Y aquí, una fuerza también de corte también, pero en el sentido Z, ¿no? O sea, una fuerza perpendicular a ese plano, o sea, dirigida a nosotros, tal vez, si se entiende, ¿no? Y lo mismo pasa acá. Tenemos un momento en X, en sentido X, un momento. El eje X está acá, entonces ese momento está alrededor de ese eje. El eje X es así, entonces ese momento es alrededor del eje X. Tenemos el momento en Y, entonces alrededor del eje Y. Aquí está vertical, alrededor, ¿no? Alrededor del eje Y, en ese sentido. Y el más importante en este caso sería el momento en Z, ¿no?, que como hemos dicho, aquí está el eje Z vista a nosotros. Entonces el momento es ahora sí alrededor, tal como está el dibujo, alrededor, ¿no?, alrededor del eje Z. Bien, eso es lo que significaría estos valores de P, ¿no? Y aquí se repite lo mismo, ¿no? Entonces acá tenemos acá y acá tenemos los desplazamientos de los nodos, ¿no?, los desplazamientos. Bien,
Aquí está el desplazamiento en el eje X, un desplazamiento en el eje Y el desplazamiento en el eje Z. Entonces lo que podríamos decir es que esta fuerza normal, ¿no? Es una fuerza normal, produce también un desplazamiento en el mismo sentido. Esta otra fuerza vertical produce un desplazamiento también vertical. Esta fuerza en la dirección Z, perpendicular al plano, también produce un desplazamiento. Ahora aquí tenemos un momento en el sentido X, ¿no? ¿Eso qué es lo que produce? Un momento, ¿qué es lo que produce? Un momento es como un giro, ¿no? Prácticamente es un giro. Entonces produce una rotación, ¿no? Una rotación. Imaginemos que esta viga, bueno, por la acción de esta carga, va a, podemos colocar de esta manera, ¿no? Podríamos colocar de esa manera. ¿No? Ahí. Estamos mal. ¿No? Entonces también podemos hacer esto, ¿no? Esta viga va a tener más o menos este tipo de deformación, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos este nodo, ¿qué es lo que está pasando con la sección? También vamos a hacerlo de esta manera. Vemos entonces que aquí se presenta lo siguiente, ¿no? Entonces la sección va a estar en ese sentido, ¿no? Entonces a eso se refiere la rotación. A eso se refiere la rotación. De que por causa de esta fuerza y por la deformación que tiene esta viga, en cada parte se va a presentar una rotación. Aquí ya será un poco menor, tal vez así. Va a haber una rotación de la sección transversal, ¿no? Entonces eso es prácticamente el efecto de un momento flector, ¿no? Aquí va a haber un momento flector. Entonces hay una rotación. Y esa rotación se lo mide respecto del ángulo que forma con el eje correspondiente. Esa rotación, en este caso con el eje X. A esa rotación se refiere
estos movimientos, o sea, son rotaciones. Va a rotar, ¿no? En cualquier, aquí por ejemplo, se va a presentar también de esa manera, ¿no? En este caso, como está hacia arriba, va a ser de esta manera, porque se está elevando acá, se está elevando la viga. Entonces esos son los conceptos de rotación y desplazamiento, que los tenemos acá. Las fuerzas producen desplazamientos y los momentos, que son giros, producen precisamente rotaciones. Y también se lo mide en forma angular, ¿no? Estos serán lineales, desplazamientos lineales, y acá tendríamos desplazamientos o giros angulares. Bien, entonces con estas breves explicaciones vamos a llevar adelante lo que es el poder interpretar una vez más esta matriz. ¿En qué sentido? Vamos a analizar cada una de estas fuerzas, ¿no? Entonces decimos, existe una fuerza transversal, o sea, en el sentido del eje X, no. Entonces, como no existe una fuerza, ¿no? Es decir, esto es cero, esta fuerza es cero, ¿no? Si no hay fuerza, entonces tampoco hay desplazamiento, ¿no? Entonces no hay nada que determinar acá. No hay nada que determinar. Si no hay fuerza, entonces no hay desplazamiento. Y eso es cierto, ¿no? No hay ninguna fuerza horizontal, entonces no va a haber desplazamientos horizontales. Por tal motivo, como la matriz está formado por un sistema de varias ecuaciones, entonces toda esa ecuación se elimina, como se había hecho en algunos problemas anteriores. Ahora, ¿hay fuerza vertical? Hay. En el sentido Y, ¿no? Entonces va a haber también un desplazamiento. Entonces esta ecuación sí la consideramos, ¿no? Luego, ¿existe en Z fuerzas? No. Entonces eliminamos. Momentos en X, o sea, aquí está el eje X, alrededor del eje X. Ahí va a haber algún efecto. Va a flexarse, en otras palabras, la viga en el sentido o alrededor del eje X. No. No va a flexarse. Entonces eliminamos. ¿No? Va a flexarse alrededor del eje Y. Tampoco, ¿no? Entonces eliminamos. Y va a flexarse alrededor del eje Z. Sí, ¿no? Aquí está el eje Z perpendicular. Y ahorita esta
esta deformación es precisamente que está rotando alrededor del eje Z, ¿no? Está rotando alrededor del eje Z. Entonces esto sí existe. Bien, entonces, esa es la interpretación, ¿no? Y como hemos eliminado estas filas, entonces volvemos a repetir lo mismo acá, porque es lo mismo, ¿no? Entonces eliminamos esta, eliminamos esta y eliminamos esta. Pero también debemos eliminar las correspondientes. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es eliminar la correspondiente columna. Entonces a esta primera fila le corresponde la primera columna. Y así eliminar también esta, eliminar esta y eliminar esta, ¿no? Luego eliminar esta, eliminar esta, esta y finalmente esta columna, ¿no? Entonces nos hemos quedado que en el nodo inicial tenemos una matriz de 4, ¿no? Perdón, de 2. En total sería de 4 por 4. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es determinar esos valores. Una matriz de 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 4 por 4. El resto de los valores han sido eliminados porque precisamente ya no contamos con esos datos. O esos datos son nulos, son 0, ¿no? Tomando en cuenta siempre que esto corresponde a una fuerza vertical, este otro valor a un momento Z, y lo mismo acá. Entonces determinamos, ¿no? Podemos construir una matriz de 4 por 4. Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Como es de costumbre, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Y aquí colocamos el nodo que sea el nodo 1, nodo 2 y nodo 3, ¿no? Entonces aquí vamos a obtener los valores.
comenzamos. Decimos tramo 1, 2, ¿no? Siempre vamos a tratar de pintar tramo 1, 2. Entonces tenemos las constantes. Como no tenemos datos de E y de I, podemos decir que el valor de I es igual a 1. Bueno, acá podemos colocar el valor de I es igual a 1. Luego tenemos la longitud que será igual a 2 metros, ¿no? 2 metros. Bien, entonces ahora construimos aquí la matriz. La matriz dice 12, entonces colocamos igual 12 EI, que es 1 sobre L al cubo, entre L elevado al cubo, entre, ya está nuestro primer valor, este, ¿no? Luego acá vendrá este valor. Ese valor dice que es igual a 6 entre L cuadrado, 6 entre L al cuadrado. Ya está, ¿no? Luego tenemos este valor, que prácticamente es el mismo, ¿no? El mismo. Y podemos copiar 12i sobre L al cubo. Entonces, este valor, exceptuando el signo, ¿no? Es el mismo. Y este valor también es el mismo. Y el signo también es el mismo que este. Ya tenemos los primeros valores. Entonces esta es una matriz de 4 por 4. ¿No? Ahí lo tenemos. Bien, entonces ahora este valor. Este valor es el mismo que este, ¿no? Este se repite acá. Entonces podemos decir igual este valor entre este valor. Este valor ya cambia, ¿no? Entonces esto es igual a 4 entre L. Y el valor de L lo tenemos acá. Ya está. Siguiente valor. Siguiente valor sería este, ¿no? Que es el mismo que este valor, solo con signo cambiado, ¿no? Entonces decimos igual, este valor es el mismo que este, solo con signo cambiado, o sea, este valor. Enter. Y finalmente tenemos este valor, que es igual 2 entre L. Aquí tenemos L. Ya está, ¿no? Ahora nos falta este valor, ¿no? Y este valor es el mismo que este, solo con signo cambiado. Entonces sería este valor, ¿no? El de al lado es este, ¿no? Este valor, que es el mismo que este valor, solo con signo cambiado. Este, o sea, este valor. Ahí. Siguiente, este valor, que es el mismo que el primero, ¿no? Entonces igual este valor. El otro,
que es este, que es el mismo que este, solo con signo cambiado, que este valor. Y los últimos, este valor, ¿no? Y este es igual que el primero que hemos realizado, igualito, o sea, este valor es el mismo que este, que el de acá, ¿no? Que el número 2, ¿no? O sea, este es igual a este valor. Bien, este valor es el mismo que el de arriba, que el inicial, solo con signo cambiado, menos este valor, ¿no? Ya está. Y el último valor es igual que este, o sea, el cuarto, igual que este valor, ¿no? Entonces decimos igual que este valor, o sea, el cuarto, que este. Y ya tenemos la matriz conformada del tramo 1, 2. Esta es su matriz de rigidez en base a esto. Hemos eliminado los otros valores porque no tienen su influencia. Bien, entonces podemos remarcar acá que esta matriz es el nodo 1 y este es el nodo 2, ¿no? Nodo 1, nodo 2, nodo de 1 a 2 y de 2 a 1, ¿no? Tenemos el nodo 1, este es el nodo 2, ¿no? Esta matriz también, y esta es de de 2 a 1. Bien, entonces ahora sí podemos copiar, ¿no? Entonces aquí tenemos el tramo de 2 a 3, de 2 a 3, y aquí sería 2 y esto sería 3, ¿no? El nodo 2 es este y el nodo 3 es este. Esto sería la rigidez de 2 a 3. Obviamente tenemos que borrar esto y esto sería de 3 a 2, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que ensamblar estas matrices, ¿no? Ensamblarlas para tener una matriz de rigidez de toda la estructura, ¿no? Ensamblar. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hemos estado haciendo siempre. Bien, lo que vamos a hacer entonces de acá es lo siguiente, ¿no? Tenemos una viga que tiene 1, 2, 3 nodos. Entonces hacemos lo mismo de siempre, ¿no? Colocamos una fila de rigideces de 1, K11, K2 y K3. Esta es la columna 1, la columna 2 y la columna 3.
Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos ya acá la matriz, tenemos los nodos y tenemos las barras. De 1 a 2 hay, de 1 a 3 no, de 2 a 3 hay y de 2 a 1. De 3 a 1 no existe y de 3 a 2 sí existe, ¿no? Entonces es eso lo que tenemos que ahora ensamblar, ¿no? Y bueno, podemos copiar esta matriz que hemos creado. Copiamos a nuestros cálculos para poder ensamblar, ¿no? Entonces aquí viene todas las matrices que tienen el número 1, aquí las que tienen el 2, y aquí las que tienen el 3, y aquí las que tienen el 1, 2, aquí el 2, 3, ¿no? Y eso hacemos. Empezaremos por 1, la matriz que tiene 1, ¿no? Este es el 2, 2, 3, aquí no hay, aquí, esta, ¿no? Entonces copiamos. Acá podemos copiar. Ahí. Podemos darle un otro tono. Y luego tenemos las que tienen 2. Aquí hay una que tiene 2 y aquí también. Entonces lo que hacemos es sumar, ¿no? Esta matriz más esta matriz. Y ahí tenemos la matriz, ¿no? 2. Ahora 3. Aquí no hay 3 y aquí. Entonces copiamos, ¿no? Ya está determinada la 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Aquí tenemos. Ahora aquí tenemos 1, 2. O sea, acá. ¿Dónde está 1, 2? Aquí. Entonces copiamos acá, ¿no? De 1 a 3 no existe, entonces es ceros, ¿no? Ahí. Bien, y estos ceros también correspondería acá, ¿no? Todo 0. Bien, entonces aquí se repite 2, 1. ¿Dónde está 2, 1? Aquí está. Es esta matriz, ¿no? 2, 1. Ahí, ¿no? Luego tenemos acá 2, 3. Aquí está 2, 3. Copiamos. Y finalmente 3, 2. Aquí. Esta matriz. No es la misma, ¿no? Que esta. No son las mismas. En las cerchas espaciales eran las mismas, pero esta no. Bueno, acá esto no es sombreado. Ahí. Bien, entonces ya tenemos conformada nuestra matriz de rigidez global de la estructura. A continuación hacemos lo que siempre sabemos hacer, ¿no? Aplicar el método P delta, ¿no? Entonces aquí vamos a tener los deltas, los desplazamientos, y aquí vamos a tener las cargas,
las cargas P, ¿no? Acá. Bien, entonces este es el nodo 1, nodo 2, nodo 3. Y podemos ir analizando, ¿no? ¿Cómo son los desplazamientos? Debemos tener en cuenta que este es una fuerza vertical. A ver, podemos colocar fuerza en Y. Fuerza en Y. Este otro, ¿a qué se refiere? Este es fuerza en Y. El otro se refiere a momento en Z, ¿no? Entonces colocamos momento en Z. Y esto se va a repetir. Ahí, ¿no? Para todos los nodos. Entonces aquí tenemos fuerza vertical, momento en Z, fuerza vertical, momento en Z, fuerza vertical y momento en Z. Porque eso es lo que hemos hecho acá. Fuerza vertical, momento en Z, fuerza vertical y momento en Z. Entonces lo que vamos a obtener son los desplazamientos y giros, ¿no? Aquí un desplazamiento, aquí un giro. Acá en el nodo vamos a tener desplazamiento vertical. No. Entonces nuestro primer valor es 0. Ya está determinado. ¿Vamos a tener un giro? Sí. Va a haber giro. Esto se va a venir así y luego así, ¿no? Va a venir. Se va a elevar despacio. Y luego vamos a tener que determinar ese giro. Acá en el nodo 2 va a haber desplazamiento en Y. No, está restringido. 0. Giro va a existir. Y finalmente va a existir también estos dos, ¿no? Tanto desplazamiento vertical, va a haber aquí un desplazamiento vertical de este nodo 3. Y también va a haber un giro, ¿no? Entonces va a haber solamente estos dos nomás ya están determinados, ¿no? Entonces podemos decir acá que este es un desplazamiento vertical, ¿no? 0. Y que además podemos eliminar todo esto, ¿no? Entonces eliminamos esta ecuación y su correspondiente columna. Luego eliminamos esta ecuación y su correspondiente columna. ¿No? Y nos hemos quedado con una matriz, ¿no? Esa matriz podemos copiarla acá. Es este valor. Luego este valor. A ver si se puede. Sí. Luego este valor tenemos acá.
tenemos eso. Acá tenemos este valor. Luego tenemos eso. Y finalmente todo eso. Entonces tenemos aquí toda la matriz que nos ha quedado, ¿no? Después de haber eliminado todos esos valores, ¿no? Nos queda esto. Bien, pero no debemos olvidar que acá tenemos, por ejemplo, es este. Ahí, ¿no? Y estos tres últimos valores, o estos tres últimos, ¿no? Eso corresponde. Entonces estos dos serán giros, este será un desplazamiento y este será un giro, ¿no? Y aquí podemos ya acá, por ejemplo, esto correspondería al nodo 1. Nodo 1, este otro valor al nodo 2 y estos dos últimos valores al nodo 3. ¿No? Nodo 1, nodo 2 y nodo 3. De alguna manera podríamos podemos entonces colocar nodo 1, este es el nodo 2 y este sería el nodo 3. Ahí, ¿no? Bien, entonces acá podemos calcular ya los desplazamientos. Y determinamos como siempre, ¿no? Pero acá determinamos lo que es la inversa de esta matriz. Y ahí tenemos la inversa. ¿No? Esa es la inversa de la matriz, de esta matriz. Y esto debemos multiplicar por P, que aquí vamos a colocar nuestro vector, o mejor, nuestras fuerzas P. ¿No? De alguna manera. ¿Dónde tenemos P? Tenemos en el nodo 3, negativo, hacia abajo, ¿no? El nodo 3, aquí. Entonces eso vale 5 kilonewtons. 5 kilonewtons. El resto es 0, 0, 0. Y determinamos los desplazamientos, ¿no? Entonces decimos igual multiplicamos la inversa de la matriz por P. ¿No? Esto está en metros, ¿no? Los desplazamientos. Bien. Ahí tenemos. Por ejemplo, aquí dice, este es el único desplazamiento lineal, después todos son giros.
¿no? Estaríamos hablando de 26 metros acá, ¿no? 26 metros. No puede ser, ¿no? Un desplazamiento aquí, a ver, en el nodo 3, ¿sí? En sentido 26 metros, no podría ser, ¿no? No podría ser acá un desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que acá todos estos valores están siendo multiplicados por EI. Por EI. Si nosotros factorizaríamos este valor de EI, prácticamente serían los mismos valores. Eso quiere decir que toda esta matriz está multiplicada por este factor, EI, ¿no? Porque siendo 1, sigue siendo el mismo valor. Entonces podemos factorizar acá, ¿no? Factorizar. Entonces si factorizamos ese valor, acá también estaría factorizado, y en este caso pasaría a dividir en estos valores, ¿no? Porque esto está pasando a dividir al otro miembro. Entonces cada uno de estos valores tiene que ser dividido entre EI, ¿no? O sea, 26 metros, pero entre el valor de E y el valor de I. Y ahí sí recién vamos a tener el desplazamiento en metros. Lo mismo para todos los valores, ¿no? Entonces por eso sale un valor tan grande, porque se debe dividir, se debe considerar el módulo elástico y la inercia. Bien, entonces esos serían los desplazamientos, ¿no? Este es un giro. Aquí aclarar también que esto se mide en radianes, esto también en radianes, y finalmente esto también en radianes. Bueno, entonces ahora nos correspondería determinar las reacciones y también los esfuerzos internos de cortante y momento, en especial, ¿no? Cortante y momento flector. Para ello vamos a organizar un poco las deformaciones, o mejor los desplazamientos que hemos encontrado. Entonces aquí, por ejemplo, el momento Z le viene un giro, ¿no? Y ese giro es este precisamente, radianes. Luego acá tendríamos este otro giro, y finalmente se completa todo acá. Aquí podríamos ponerle nombres, ¿no? Entonces aquí tenemos desplazamiento en Y. ¿Qué más podríamos colocar? El nodo 1 igual. Luego aquí es el giro, o una G, giro según Z en el nodo 1, ¿no? Aquí tenemos desplazamiento en Y en el nodo 2. Aquí nos hemos olvidado colocar el signo, y aquí tendríamos el giro en Z en el nodo 2, ¿no? El nodo 2, el desplazamiento
en el nodo 3 y el giro Z en el nodo 3 igual. Bueno, entonces acá ya tenemos prácticamente lo que son los desplazamientos. Entonces podemos indicar de esa manera, tal vez. Los desplazamientos. Bueno, entonces podemos encontrar los demás valores. Por ejemplo, necesitamos las reacciones, ¿no? Necesitamos las reacciones. Acá tenemos una fuerza de 5, ¿no? Entonces, similar a este caso son las reacciones. Entonces acá tendremos la reacción vertical, el momento, y aquí y hasta aquí. En FY3 este valor tiene su valor. Entonces podríamos obtener esas reacciones. Acá podría ser multiplicando toda esta matriz correspondiente hasta ahí, por las deformaciones, ¿no? Entonces el método P delta, y esto es hasta ahí, ¿no? Ahí. Y obtenemos esos valores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí la reacción podemos colocar así: reacción en 1, reacción 1x es igual a 5. El momento en 1, z es igual a ese valor. Aquí tenemos la reacción. No, hemos cometido un ligero error aquí. Bueno, terminaremos esto. Reacción en Y en el nodo 2, acá. Este es en la dirección Y, ¿no? Y este es el momento en el nodo 2, en el nodo 2, ¿no? Aquí tenemos una fuerza y solamente tenemos vertical y momento, vertical y momento. Acá en el nodo 2 tendríamos una reacción vertical y el momento 0. Luego acá no hay nada, no hay reacciones, Bien, entonces estas serían las reacciones. Y podemos comprobar, ¿no? R1Y es positivo, va hacia arriba.
y R2Y es negativo hacia abajo. Aquí hay un problema, que esta fuerza es negativa, ¿no? Es negativa. Entonces acá tenemos que colocar negativa. Entonces ahí sí cambia todo. Prácticamente las deformaciones no han cambiado nada. ¿No? Exceptuando el sentido. Bueno, ahora sí RY es hacia abajo, ¿no? Y eso es correcto, porque este está ofreciendo una especie de palanca, ¿no? Entonces esto va a tender hacia arriba y la reacción tiene que ser hacia abajo. Hacia abajo 0 y 10. Entonces si ambos son hacia abajo, este tiene que ser hacia arriba, pero tiene que ser equilibrado. Bien, ya están entonces las reacciones. Ahora nos falta encontrar los esfuerzos internos. Para encontrar los esfuerzos internos, lo que debemos hacer es prácticamente copiar, ¿no? estos valores. O finalmente determinarlos acá. Multiplicamos toda esta matriz por las deformaciones o los movimientos de 1 a 2. Y esos son los esfuerzos internos. Esos son los esfuerzos internos, ¿no? Entonces acá tenemos esta matriz por deformaciones de 2 a 3. 1, 2 a 3. Y ahí tenemos los esfuerzos internos. Esto es M, perdón, esto es B, cortante, momento, cortante y momento. Y con eso ya estaríamos dando por concluido el ejemplo, el análisis. Lo que habría que hacer es dibujar estos valores para poder obtener el diagrama correspondiente. Sin embargo, podemos hacer con el cursor acá que la cortante negativa viene acá, baja, viene hasta acá, luego sube 10, viene 5 y menos 5, cierra, ¿no? Acá este 5 baja, viene acá, este 5, luego vuelve a subir, ¿no? 5 viene, sube, luego este 5 viene con constante positiva, luego es constante hasta acá y luego baja con negativo. Momento lo mismo, parte de 0, viene acá, baja, ¿no? Y luego viene acá. La cortante, el momento flector parte de 0, ¿no? Y viene al negativo, o sea, acá. 10, baja, recto. 10, luego viene acá
luego viene 10, sube, y luego viene a 0, ¿no? Así, así y así, a 0. Y con eso estaríamos concluyendo con este problema de esta viga estructural. Entonces nos estaríamos encontrando la próxima clase con otro problema, con un otro tipo de estructura. Soy el ingeniero Gustavo Cueto y ha sido un placer estar con ustedes.